A pesar de los pesares, seguimos siempre fieles a nuestros ideales. a pesar de los pesares, a pesar del peso del pasado, seguimos de pie, no nos han derrotado. Somos cultura viva, arte que inspira, somos guerreros y guerreras de la vida. A pesar de los pesares, seguimos siempre fieles a nuestros ideales. a pesar de los pesares, a pesar de todo. Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este espacio que nombramos como A pesar de los pesares. Este es un programa que nos da la oportunidad de charlar con diversos artistas desde sus realidades, ¿verdad? Desde sus pesares, desde sus saberes, en torno a su labor, ¿verdad? Es un espacio para preguntarnos, ¿verdad? Si realmente se puede hacer arte, pues en un contexto como este. Y pues bueno, hoy nos acompaña un músico antigüeño, como él dice, increíble, talentoso, magnífico. Estoy muy contenta de poder entrevistar aquí a Pedro Boche. ¿Cómo estás, Pedro Boche? Bienvenido. Muy contento de poder conocerte, porque Ah. no hemos tenido el chance y creo que vamos a tener unos minutitos para conectarnos, o sea, nuestros pensamientos sobre el arte, sobre todo lo que rodea y lo que implica. Lo que implica, sí. Pues precisamente, pues esto es esta charla, ¿no? Como quisiera que empezáramos a charlar, ¿verdad? Y para empezar quisiera preguntarte, ¿qué haces? ¿Y cómo fue que iniciaste en la movida del arte aquí? Bueno, yo me dedico a tocar la guitarra y desde ahí cómo afectarme a nivel emocional para contar algo que me pasó o algo que vi en la calle. Antigua es un lugar donde es tan pequeñito que te pasan muchas cosas en pocas cuadras, entonces ahí hay muchas anécdotas que yo cuento a través de las canciones. Trato de que sea muy íntimo y que mis shows las personas puedan llevarse algo de mí, casi como un ejercicio de de desnudismo, digamos, o sea, de mostrar cosas de mi vida que solo pueden conocerse en los conciertos, por ejemplo, para darle valor, porque cuesta mucho llegar a los conciertos. Muchísimo, tienes que pagar el parqueo, el pasaje, la entrada, la comida, el hotel si no dormís ahí, si no vivís ahí. Entonces yo creo que me dedico a que mis shows tengan algo, digan algo. Y en esa me la paso todo el día, o sea, desde tempranito, tomar agua, hacer mis vocalizaciones, leer algún libro, tener una conversación con alguien que me deje algo, porque en el escenario pues hay que estar listos para dar algo. Entonces, es algo así, como que ando robando cositas, como esos pajaritos que andan robando piedras preciosas para después entregarlas en algún formato musical. Ay, qué interesante. Y cuéntanos un poco sobre tus proyectos que estás trabajando actualmente, si tienes pues también ya producciones ya lanzadas o cuéntanos, no sé, quisiera saber. Antes de la entrevista estábamos hablando de las plataformas, de que todavía no estoy en plataformas y siempre me regañan. Estoy tratando de hacer la tarea. Yo creo que como músicos tenemos que estar en todo, o sea, tener que estar en plataformas hoy es una responsabilidad. Mi música ha avanzado como con sus propias banderitas en medio del bosque, ¿sabes? En YouTube, sin un plan de marketing ni nada. Es por el corazón de las personas, creo que lo han recibido, pero yo creo que ahora tengo que abrirme y asumir la tarea de subir a plataformas, de registrar mis canciones en AEI, en Musicartes, de registro de propiedad intelectual, porque yo creo que la música, como dice el artículo 63 de la Constitución, forma parte del patrimonio intangible. Tangible. Ujú, O sea, no es mío, parece que es mío, pero es de todos. ujú. Entonces, ¿qué seríamos sin Noches de Escuintla? ¿Qué seríamos sin El Michito? Seríamos menos, tendríamos una capa menos. Entonces yo creo que es asumir esa responsabilidad. Estoy grabando con Maximiliano Lainez en Zona 7. Vamos a subirlo por ahí, no sé cuándo, pero ya estamos trabajando. La cosa es no ponerle fecha, pero sí hacer un 1% cada día. Entonces ahorita vengo con los dedos un poquito doliendo todavía por estar repitiendo y repitiendo hasta que sale la versión final. Entonces ya, voy a hacer la tarea. No, pero de hecho hace una semana me encontré precisamente con un lanzamiento que tuviste en YouTube, en julio creo yo, con esta canción que se llama Ajá, sí pues, buenísima y qué bonito que la vas a poder compartir también en el programa después. Y pues
En ese sentido, Pedro, quisiera preguntarte, ¿por qué hacer arte en un contexto como este? O más bien, ¿por qué hacer arte en un espacio geográfico, en un territorio, en una cultura, entendiendo como ese espejo, ¿verdad? El espejo, como un artista que se presenta en un espejo en donde se le presenta la cultura, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué hacer arte en una cultura como esta, en un territorio como este, que es Guatemala? Eh, Cuesta mucho, es meterse en camisa de once varas, dicen por ahí. Pero cuando yo estoy en un evento y las personas se conectan conmigo, ese momentito donde la persona está riendo, está llorando, hay personas que llegan a emocionarse mucho, a gritar la canción conmigo, vale la pena todo. Ya no importa si llegabas cansado, si el sonido te costó mucho montarlo, si el dueño del lugar no te va a pagar, por ejemplo, o de repente estás luchándolo con otros lugares para cobrar. Son temas que lo ponen a uno en frío. Pero estar en un escenario y que la gente se emocione con vos, eso no tiene un precio, no tiene un valor, vale todísima la pena. Y yo creo sobre todo en situaciones tan difíciles como Guatemala, donde yo he conocido fans míos que ganan 2,000 quetzales al mes y me lo han dicho. Trabajan no quiero decir marcas, pero en almacenes de electrodomésticos, por ejemplo. Si les pagan 2,200 quetzales al mes y todavía tienen la plata para ir a mi show y tratar de alivianar un poco esas cargas de la sociedad que les impone. Por suerte yo soy dueño de mi tiempo y podría hablar aquí 2 horas de mi vida porque he decidido asumir este reto. Además, porque ya fui perito contador, periodista, fui maestro de escuelas, fui un montón de ondas y siempre llegaba a mi casa a escribir canciones a las 10 de la noche, por muy cansado que estuviera. Y si hoy me dijeran, Pedro, mira, vas a ir a trabajar a la NASA, yo sé que iría escribiendo canciones de ahí en el transbordador, ¿sabes? Es parte, es que no puedes negar lo que sos. Ujú, La otra opción es negarte y eso es muy triste, creo yo. Entonces, yo creo que es una lucha por la alegría social y la alegría personal. ujú. Mira qué interesante tu forma de poder, pues, pensar por qué hacer arte en un territorio como este, ¿verdad? Me da mucha esperanza también, porque yo creo que si bien pues hay obstáculos, hay desafíos, precisamente yo siento que el arte pues brinda esa alegría social, la creación, ¿verdad? Nos regala esos espacios, esos momentos, ¿verdad? De catarsis, de tantas cosas. Al final también viene siendo como un elemento psicológico para la sociedad, ¿verdad? Tiene un impacto psicosocial, ¿verdad? Muy fuerte. Y pues bueno, también quería preguntarte, Pedro, ¿qué conlleva tu labor artística? ¿Qué implicaciones tiene? Yo creo que el primero es cuidar mi cuerpo como el instrumento principal. Ujú, Dice Bjork de que no importa qué piano tengas o qué guitarra tengas, una Gibson, un Yamaha, si tu cuerpo no ha recibido la música, entonces no va a sacar canciones. La primera implicancia es este, dormir. Imagínate así, vamos a lo básico, ¿sabes? ujú, Lo he ido aprendiendo con el tiempo. eh, Cuidar las cuerdas, porque a mí no me pagan, yo no llego a un lugar a decirles, te alquilo 2 horas de guitarra instrumental. Nadie me va a pagar nada, me pagan por cantar y por contar. Entonces, son 2 cuerdas que no miden mi dedito gordo, que chocan una con la otra. Y eso es capaz de emocionar a muchísima gente. Entonces, cuidar estas cuerdas, que no puedo ir a la tienda a comprar otras, es fundamental. Es ujú, como lo que implica. Em, Creo que también implica a veces dejar a la familia o a algunos eventos familiares porque tenés evento o porque, qué sé yo, o algunas situaciones familiares. Porque no, el público no quiere tu miedo en el escenario. Ellos no vienen aquí a verte miedosa. Ellos quieren llanto, risa, alegría, emoción, desfachatez, desenfado, como un Mahasi, pues, por ejemplo. Quieren eso y yo no se los puedo negar si yo vengo triste, si me peleé con no sé quién, si la novia me cortó, si me dejó plantado en el cine, si... No, 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 no. Es tratar de que valga la pena eso. Y entonces, un poco es separarme de Pedro Antonio como ente ciudadano guatemalteco ujú. y ser Pedro Boche. Y en ese momento, de alguna manera, me separo de él, pero también transito con él. Hacer esa transición conmigo mismo y con este otro ente que es el que canta y saberlo dividir cuando sí y cuando no,
es importante. Implica también saber cuando bajaste el escenario. En el escenario no hay nada más grande que la canción, porque alguien te puede tirar un tomate desde allá y la canción tiene que seguir adelante, nada lo puede parar. Pero puedes llevarte eso abajo del escenario también y eso trae implicaciones nefastas, porque entonces ya empezás a pedir que la botellita de agua esté al tiempo, que te sienten en la silla de hasta adelante en la conferencia. No, 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 no. Es regreso a ser Pedro Antonio otra vez. Y esas implicaciones también de dividir esta identidad nuestra es importante para evitarse problemas. O empezar a, qué sé yo, o sea, aprovecharte de lo que acabas de hacer en el escenario, porque todo es poder en esta vida. Ujú. Tocar una guitarra es poder, por la que generas en las personas. Y yo no puedo venir y aprovecharme de eso que acabo de hacer para conseguir otras cosas, ¿sabes? Y esa cosa hay que irla meditando también como hombres, en algún sentido. A veces uno puede aprovecharse de eso. Al inicio creo que empieza a ser, toco la guitarra porque, es una implicación, toco la guitarra porque me ayuda a conseguir chicas. Incluso hay un disco de Charly García que se llama ¿Cómo conseguir chicas? Pero con el tiempo vas entendiendo que la canción ya no solamente, o sea, no es esa su función social, es más grande. Ujú. Y entonces tenés que entender que abajo del escenario sos Pedro Antonio otra vez y hay que volver a subir la montaña al siguiente escenario y hay que volverla a luchar y, y yo creo que por ahí reconocerse como humano. Y mira, esto me hace preguntarte esto que me acabas de mencionar. Quisiera indagar un poco sobre tu proceso creativo, ¿verdad? Porque no sé, lo relacioné y quisiera preguntarte, tal vez es algo muy íntimo tuyo, pero quisiera que me lo compartas, si quieres, si no, no. De tu proceso creativo, tú como Pedro Boche, digamos, a la hora de crear, ficcionas cosas o hablas desde tu realidad que atraviesa tu cultura, tu territorio o tiendes a ficcionar. ¿Cómo juegas con esa creación como músico, Pedro Boche, con tus letras? Porque pues te he escuchado y tus letras pues son bastante profundas, ¿no? Entonces no sé cómo juegas ahí con... No me invento nada. Ujú. Tampoco digo la verdad. Yo creo que le hago homenajes a la verdad de lo que pasó esa noche, pero solo el homenaje. Casi que Ujú. le hago como un monumento a lo que me pasó. Em, pero no me invento nada, porque es que yo siento que si el artista se tiene que inventar algo, está siendo muy cerebral. Pero si el artista simplemente acude a la emoción que le provocó esa vez que la chica le dijo que yo cerrara los ojos porque así iba a poder escuchar la noche, es que yo vuelvo a sentir el Mm. frío de la calle, vuelvo a saber en qué cuadra fue, vuelvo a ver sus ojos y sus colochos enfrente de mí, contra la pared y las gotas topándome en el saco. Se vuelve como abrir un portal, ¿sabes? Yo siempre siento que es algo así. Las buenas canciones a veces surgen en 1 hora, 2 horas, pero porque uno es capaz de regresar a ese momento, pero sensorialmente, ¿no? No me lo invento, solo regreso a él. Ujú. Em, A veces te podría decir, por ejemplo, escribir una canción a la novia de un amigo, porque yo me alegré que fueran novios ellos dos, después de un año de estar saliendo y sin darse un beso. Entonces ya todos decíamos, no, mucha, ya, basta, basta de casaca, éntrenle, va. Y cuando me enteré que eran novios, les escribí una canción que se llama La tarde Lucía. Mm. No me pasó a mí, pero me pasó a mí, porque me Ujú. alegré auténticamente por mi amigo. Entonces, no me las invento, solo le hago homenajes a la verdad. Ah, qué Mm. interesante, qué interesante. Se nota tu intención en tus canciones y yo me declaro una fiel admiradora tuya. Me gusta bastante, me encanta, sí. Qué bueno. Y bueno, quisiera pasar a un segmento diferente ahorita contigo. Quisiera hacer una dinámica diferente contigo ahorita. Quiero leerte dos fragmentos de de dos poemas de dos poetas locales guatemaltecos. El primero es de Mauricio Echeverría y pues su poema se llama Aquí está el milagro. El segundo se llama Sobreviviente de Luis Alfredo Arango, poeta de Totonicapán. Y pues la idea un poco es leerte estos dos fragmentos, ¿verdad? Y que luego pues, no sé, nos compartas qué sientes, ¿verdad? Desde tus sentires, desde tus pesares también, desde donde te venga, nos puedas, pues, no sé, exteriorizar
¿verdad? ¿Qué te provocan estos poemas? Bien, Bueno, perfecto. voy a empezar. Aquí está el milagro. Extracto, Mauricio Echeverría. Me pude haber ido de este país, escribir en otra parte, pero como yo lo veo, la dignidad estaba en quedarse de pie en este cráneo inacabable, en este liso espanto, larga canícula de espinas. Aquí está el milagro. Ese es el de Mauricio. ¿Sí? ¿Podemos entrar Sí, al sí, al sí, de por Mauricio primero? supuesto, sí, Ok. sí, sí. Sí. Wow, yo me siento muy impactado. Yo ya lo había leído y me arrastró. Yo creo que la verdad arrastra. Cuando algo es verdad, se sabe. Como una sonrisa sincera. Ujú. Este, mm, ye- yo he estado por otros países, pero siempre me sentí así. Más bien te cuento la cosa. Yo estaba en La Paz, en el Alto, Ujú. y hablaba con un hombre que cocinaba muy rico, que yo siempre iba a comer al mismo comedor, a la vuelta de la casa de mi amiga donde me quedaba. Y él, yo le empecé a preguntar, y no sé, ¿dónde está usted? No sé qué. Yo viví en Buenos Aires 11 años. Buenos Aires, ¿sabes? La gran ciudad donde está Spinetta, donde está Cerati y tal, que yo los admiro muchísimo. Ujú. Y yo le dije, ¿pero por qué se regresó? Y el señor me dice, porque allá siempre me sentía de visita y sentía yo como que me habían prestado la silla para sentarme así en la orilla, como diciéndome, te prestamos el país para que vivas un ratito y lo uses, pero recuerda que no es tuyo. Y en cambio aquí, y se sentó el señor nuevamente, aquí me siento dueño, me siento por completo en la silla. Ujú. Y entonces esa admiración que yo tenía por Buenos Aires y todo el rollo, y al final después sí llegué, ya iba más medido, porque yo sabía que estaba siendo un visitante en ese territorio. Ujú. Inclusive, si hablamos de México, Sabina tuvo que pedir perdón por opinar sobre asuntos de política mexicana. Si no, se iba a un juzgado, porque no es un ciudadano mexicano. Ahora, ¿qué pasa conmigo? Yo tengo un DPI guatemalteco. Yo tengo toda la solvencia legal para despotricar contra cualquier funcionario que toque un centavo mío. Pero no así si yo estuviera en Argentina, por ejemplo, estoy casi de inmigrante. Incluso si estuviera ilegal, también pierdo derechos. Bueno, entonces yo creo que en Guatemala me siento dueño. Incluso tengo tierra acá. Yo siento que aquí es el lugar donde yo puedo aportar más. Aparte que lo conozco muy bien, tengo muchos amigos y uno nunca sabe cuando yo canto una canción, de repente hay un niño ahí viendo y dice, yo quiero hacer eso también en el futuro. No estoy haciendo más que cantar simplemente, Ujú. pero todo eso afecta. Y Ujú. vos también como rapera has de estar influenciando muchas más chavitas que están ahí, dicen, yo quiero ser como Gaby. Y eso es muy importante como proceso social, es, es, es muy bello también formar Sí. parte de eso. Claro, y también creo que es válido también yo personalmente considero que es válido también como la postura de muchos artistas que consideran que irse es la mejor opción, ¿verdad? Que pues migrar a otro lugar, pese a lo que tú dices, a su condición de migrante, ¿verdad? En donde no van a tener o sea, no van a tener garantías de nada, ¿verdad? Pero también pienso en que al final este país, y lo mencionaba en la entrevista anterior con Gary, siento que al final también es un país que expulsa a su gente. También entiendo mucho la parte como de los artistas que se plantean irse, ¿verdad? Y su opción es esa. Es que complejo, Yo ¿verdad? creo que está en su libertad. De hecho, Ujú. yo me fui. O sea, para Ujú. llegar a esa conclusión tuve que irme, porque lo decía D-Life hoy en un estatus en Facebook, que es antigüeño también. Nunca me entendí más guatemalteco que estando en París. Y después puso la frase de Luis de De- León. Entendí que era indio hasta que que bajé a la bajé a la antigua. antigua. Ujú. El movimiento es básico para poder Ujú. llegar a ciertas conclusiones. Entonces, si hay un artista que está viendo esto y se quiere ir, váyase, la carretera es amplia. Vaya a descubrir eso y va a ser muy edificante para todos. El que se quiera quedar, yo estoy aquí y tengo ganas de estar aquí. De hecho, volví a Guatemala unos meses antes de la pandemia con ganas de estar en Guatemala.
Imagínate qué locura. Y sigo con muchas ganas de estar acá. Puede ser que en 7 años ya no, y me voy a hacer caso, pero hoy sí. Y yo creo que hay que actuar desde la convicción. Ujú, claro. Sí, así de simple. Yo siento que también, bueno, ya vamos a entrar al otro poema, pero ahorita que tocas eso, pienso que al final también, pese a que vivimos en un contexto y en una organización, pues, represiva y todo, creo que, y el arte, de cierta manera, pues, se ve afectado por esa situación, ¿no? En el contexto político en el que vivimos. Siento que igual el estar aquí te da la posibilidad de tener autonomía también. Y eso es bien, no sé, gratificante también, ¿verdad? Pero bueno, gracias, Pedro. Vamos a ver el otro. El otro es de Luis Alfredo Arango y dice así. Sobreviviente. He visto los más hermosos lugares, pero solo me han dejado rastros de luz en la memoria, y tengo los ojos cansados de tanto ver llorar. Amo la paz, no como tantos que juran amarla para seguir ordeñándola. Amo la paz porque llevo la guerra envuelta en un pedazo de bandera ensangrentada, y estoy quedándome vacío, desolado. Bueno, pienso en Totonicapán. Yo nunca supe qué es la guerra, nunca. Solo creo que la noche que nací pusieron una bomba en la central eléctrica y entonces hubieron problemas con la electricidad. Pero realmente yo nací en una época donde ya la guerra no es más sino en los libros de texto, ¿verdad? O en el miedo internalizado de las personas o los silencios de los cuerpos, por ejemplo, las desconfianzas. Pero efectivamente yo no vi la guerra. Yo no sé, habrá visto Arango, pero definitivamente que es una visión que hay que revisar, eh, porque no fue lo mismo la guerra en Antigua Guatemala que la guerra en Totonicapán. Claro. La persecución es más atroz. Ujú, Codeca, por ejemplo, tiene tantos años de existir como miembros de Codeca asesinados. ujú, Eso está pasando hoy. Y contra algunas agrupaciones urbanas no está sucediendo tan así. ujú, Entonces yo creo que tratar de hacer esta amalgama entre lo urbano y lo campesino nos puede dar muchas mejores lecturas, ujú, porque hay mucha ignorancia, creo yo, desde nosotros como ujú. citadinos. Yo jamás he ido al campo con las botas puestas a meterme al lodo. Algunos lo han hecho, pero para la foto de campaña electoral. Pero no son campesinos como mis amigos de Santa María de Jesús, por ejemplo, que ellos sí conocen eso. Ellos saben qué es no tener agua. Yo no, yo vivo en el barrio Escuela de Cristo, siempre tengo agua. Entonces yo creo que lo que me da es un llamamiento a ver la realidad campesina. Ujú. Es que a veces se nos quita de los libros, se nos quita de la publicidad, de los programas de televisión. Y yo creo que hay libros que lo abordan súper bien. Masacres de la Selva, por ejemplo, que es un libro que me marcó mucho. em, y bueno, tantos otros Sí. textos como Colonialismo y Revolución de Guzmán Bocler, que es lo que acabo de leer hace como unos 2 meses. Y ahí estoy en ese momento tan duro como de revisar al pueblo maya, ¿no? Del Ujú, cual vengo. O sea, ujú, porque también yo estoy en ese proceso de descubrirme, porque mi apellido no es Boche. Por ejemplo, mi abuelo era un cachiquel de Chimaltenango y se quedó huérfano. Para venir aquí, él no quería trabajar como cargador de bultos. ujú. Él quería ser panadero, era su sueño. Pero a las panaderías que iban le decían que no, que no, que no, que no. Y al final preguntó, ¿y por qué no? Porque los indios no tocan el pan. ¿Y por qué? Porque él se llamaba Pedro Buch Mulul. Y claramente él practicaba la cosmovisión, no hablaba el español y era Pedro Buch Mulul. Entonces va a la municipalidad a los 18 años y se cambia el apellido y se pone Boche. No sé de dónde se sacó el viejo ese nombre, pero empieza un camino para mi familia de irse a lo ladino, de irse a lo católico, de irse a lo citadino y una negación del pasado. El abuelo nunca dejó ir a Chimaltenango a sus ceremonias, nunca. Em, y yo creo que hubo ahí como que hubiéramos dejado tirado un sombrero allá y yo en esta generación estoy volteando y digo, dejé esto tirado por allá, vamos a ir a recogerlo. Y en ese proceso, regresar sobre estas literaturas me recuerda el origen mío.
Claro. que yo lo digo siempre. O sea, yo soy un músico citadino, antigüeño, católico, del Colegio La Salle y todo, pero yo no puedo negar la cruz de mi parroquia. Voy a Europa y creen que soy de Perú o de Chile, por ejemplo. Ese autorreconocimiento Ujú. es vital como descendiente cachiquel. Mira, me parece muy interesante tu revisión de este segundo fragmento de poema porque me hace pensar que incluso Luis Alfredo Arango era ladino mestizo viviendo en Totonicapán, ¿verdad? Entonces también su visión, digamos, es distinta, ¿verdad? Lo que vive la población quiché en Totonicapán, por ejemplo, ¿verdad? Entonces me parece muy interesante justamente cómo atraviesas la identidad, ¿verdad? Y cómo cada identidad vive la historia de diferente manera, ¿verdad? Pese a que es una historia compartida, ¿no? Sí, a mí me sigue afectando. Por ejemplo, hay una canción mía que se llama Florifundia, que antes de ir a hacer estos viajes que te comentaba, el Ajquijab en la ceremonia me dijo: Pedro, ahora que va a hacer este viaje, no tenga miedo. El mundo es su casa y nadie le tiene miedo a su casa. Luego fuimos a su casa a almorzar. Me dijo: ¿por qué usted cree que tenemos la florifundia en el portón? Y yo le digo: no sé, porque es la flor que protege la casa. Ah, qué interesante. Me fui a viajar. A los 6 meses regresé con una canción que decía: me siento feliz debajo de la sombra, me siento feliz sabiendo que afuera el sol explota por mí. Este, un viaje subirse a un árbol para ver todo más claro. Ujú, Y no tenía nombre la canción. Y ahí es un poco cuando eso ancestral, esas personas que me acompañan espiritualmente, me dan el nombre de la canción. Mm, cómo algo, una frase que alguien te dice puede afectar la obra. Mi novia en ese momento me dice: ah, mira, qué rico huele, pero ya no era de acá. Entonces no sabía el olor de la florifundia. Y me dice: ¿qué flor es esa? ¿O qué olor es ese? Es la florifundia. Y nos quedamos ahí sentados en las gradas de la casa. Me dice: así debería llamarse tu canción que habla sobre el viaje. Y yo dije: claro, porque el viaje es la casa. Y esa es la flor que protege la casa. Y la casa es el viaje. Cómo llegar a esas conclusiones es muy bello, pero ujú. creo que depende también de mi contexto, de lo que me rodea, ese espejo que mencionabas antes, cómo revira en mí todo lo que me dicen los demás. Ujú. em, es bien interesante. Qué interesante revisión de estos dos poemas. La verdad es que da para mucho, la verdad. Sería bonito hacer un episodio solo para el análisis de los grandes poetas Sí, totalmente. locales. Pero bueno, Pedro, yo también quisiera preguntarte, em, ¿cuáles consideras tú que son los principales desafíos a los que se encuentran los artistas en Guatemala? Yo creo que es adoptar una actitud asamblearia. Ese es el desafío más grande, creo yo. Em, ¿Qué significa esto? Que podamos entrar en diálogos largos, donde se escuchen todas las voces y donde tratemos de que sean permanentes. Em, yo creo mucho yo no creo para nada más bien en los liderazgos unipersonales, en lo mesiánico, necesitamos el gran cantautor que llegue a ser ministro de Cultura para que desde ahí cambien las cosas, ¿no? El Ministerio de Cultura tiene un montón de departamentos y algunos de ellos están cooptados por ciertas facciones del poder. Aparte que el poder es tan hábil que van a empezar a atacar a ese cantautor, por muy bueno que sea, desde los medios de comunicación, porque también están de su lado. Y de repente las formas de financiar proyectos, también los bancos van a empezar a atacar a ese liderazgo, porque los bancos también tienen una cuota de poder. Entonces, la única manera es que, como dicen, una golondrina no hace verano. Tenemos que ser muchas golondrinas. Tenemos que estar bien informados y con mucha conciencia sobre el marco jurídico, por ejemplo, que te enseñaba hace un ratito el libro de Magda Angélica, que es un libro que es un compendio de todas las leyes del arte en Guatemala. O sea, Magda Angélica, la doctora, hizo la tremenda labor de irse a la Constitución y extraer todo lo artístico, irse al Código Penal y extraer todo lo artístico. Y así se fue con todas las leyes y nos lo entregó en un libro, en 2 libros en realidad. Entonces, para mí, la base sería esa actitud asamblearia para poder hablar de estos temas. Que todos los músicos vayamos o los artistas a formarnos con estos Ujú. libros que nos están regalando, porque literal nos los están Nos regalando en la Landívar. Puedes llegar al... Entonces yo por ahí lo creo. No creo en los partidos, o sea, no creo que el artista debería de tener
no lo creo, pero el que quiera hacerlo está en su libertad. Creo más bien en el bloque, en las bases. Yo creo que esa va a ser, quisiera que esa fuera mi función, ojalá lo lográramos. Em, pero sí, yo creo que a veces el artista tiene este sueño del estrellato, este sueño de quiero vender tantos discos, quiero estar en el top de las... Y eso es una visión individualista de la obra. No, a lo más que llega es a los featuring, que es como un dueto o un artista más, pero no más. O sea, esta labor en colectivo no se concibe. Incluso dentro del propio derecho de autor, no se concibe muchos temas de derecho colectivo. Las señoras de textiles, por ejemplo, de Zumpango, Xenacoj, de Ajudem, por ejemplo, están luchando por la protección de sus derechos de autor colectivo y no pueden porque la Constitución no lo contempla. Pero cómo es de Es importante súper también raro. informarnos, porque justo lo comentaba detrás de cámaras, que era, te decía, por ejemplo, yo siento que hay a nivel generacional, no sé cómo lo vives tú, porque, bueno, yo tengo 26 años, soy relativamente joven, y siento que los artistas que vienen como de 20 para abajo, ¿verdad? O un poco tienen como una aversión hacia precisamente conocer todos estos, o sea, estos derechos culturales que tenemos, cómo están, si están deficientes o no, qué hace falta. O sea, hay como un rechazo, ¿verdad? Hay un bloqueo ahí, ¿verdad? Que no necesariamente sea por desinformación. Claro que en la mayoría de casos sí se da porque muchos artistas también vienen de contextos que no les permite informarse, pero hay muchos otros que sí pero ¿por qué hay como, siento yo que me preocupa eso de que haya como una especie de alejamiento con lo público, ¿verdad? O sea, claro que no es que estemos contentos como está organizado el Estado y todo, pero ¿qué consideras tú? ¿Tú crees que es importante que nos informemos? ¿Crees que es importante que registremos nuestras obras, por ejemplo, como artistas? ¿Tú como artista consideras que es importante? Yo creo que habría que diferenciar entre los jóvenes cantantes noveles, digamos, Ujú, urbanos y los artistas noveles mayas. Yo creo que hay dos lógicas diferentes allí. ujú. El urbano, yo no sé si estoy correcto, pero tiene vergüenza. Incluso los mensajes que se dieron en las protestas, despuesito de la salida de CICIG, fueron tontos útiles y a ningún joven le gusta ser ridiculizado de esa manera, que le digan tonto. En esa época, sobre todo en que la personalidad se está formando, le duele al joven eso, que le digan eso. Y luego también como decir, siento que implica pelearse con ciertas facciones del poder. Entonces el joven de repente estudia en un colegio de mucha plata y resulta que su compañerito resulta ser el hijo del diputado o el hijo del dueño de alguna radio y entonces él como joven no va a hablar sobre la ley que están tratando los artículos que están queriendo afectar a los artistas, en donde las radios tienen que ver. Esa dificultad de mejor no me meto en clavos con mi compañerito que lo tengo ahí cerca, lo hace cohibirse. Ahora, alguien como yo, que no vengo de cierta sección, no tengo amigos en el poder, por ejemplo, y si yo fuera campesino, todavía me alejo más del poder, ahí hay menos vergüenza a dañar esa relación con los demás, entonces hay más autonomía. En los pueblos indígenas hay un colectivo de jóvenes que voy a tocar para ellos el martes por internet y ellos se financian sus propios eventos de formación. Nadie se los paga, son ellos, y son garífunas, chincas, mestizos y mayas. No tienen esa vergüenza que el citadino sí tiene. Puedo estar equivocado, pero parece que detecto una vergüenza en las zonas urbanas, a Ujú. pelearse con los amiguitos que están ahí Sí, de hecho, quienes me han de- dicho de- como, ay, no me interesa, son personas citadinas, ¿verdad? Capitalinas como yo, desafortunadamente. o No, pero, afortunadamente, o porque también podemos afortunadamente generar mucha también. Ajá, conciencia sí, sí, sí. desde tu Ujú, lugar. ujú, Y yo creo que sí, las canciones hay que registrarlas y también tengo que hacer la tarea en ese sentido porque me acaban de llamar para poner mi música en una película y no puedo porque no están registradas. Entonces estoy perdiendo oportunidades por no hacerlo. Y además, las sociedades de gestión colectiva en donde se registran forman parte como del Estado, pero sin ser del Estado. Hay ujú. cierta Cierta autonomía autonomía. en Ujú, Musicartes, por ejemplo. Y yo le apuesto mucho a las autonomías. O sea, me encantaría que, como te decía, que la participación fuera como un 48 cantones, que es un territorio fuera de Guatemala. La reserva de bosque más grande de Centroamérica no es de Guatemala.
es de 48. Asimismo, Musicartes podría convertirse en eso, como un órgano extrapoder. Me parece que por ahí tiene que ser. Ujú, Entonces hay que fortalecer Musicartes, definitivamente. ujú, Algunos dicen, no, es que, ¿para qué te vas a meter? Porque es que, bueno, yo no puedo llegar a ser síndico de Antigua o concejal. Yo no sé la diferencia entre un arbitrio y una taza. Si me decís que es un arbitrio y una taza, yo te digo que taza es donde me tomo el café y arbitrio es el que me pita el partido de fútbol. No, no puedo gobernar la MUNI de acá, Antigua. Entonces me voy a ir a otro lado, voy a irme al Congreso a participar políticamente. No, porque yo no sé sobre legislación, no soy abogado, podría hacerlo. Vicenta Jerónimo, por ejemplo, del MLP, es una ujú, diputada que hace un buen papel. Sonia Gutiérrez Raguay también. No quiero demeritar su trabajo, pero yo como músico, ¿de qué sé? Yo sé de acordes, sé de composición, de letras. ¿Dónde está mi participación política en todo esto? Musicartes, Ajimpro, si soy ingeniero de sonido, AEI. Por ahí creo yo que va mi intención. O sea, no solo es inscribir mis canciones, no, hay que sentarse en la silla de las decisiones, porque al final en política las decisiones se toman con la gente que tiene las decisiones en la mano, que tiene los sellos y las actas en la mano. Si no, como artistas vamos a tener que seguir remando solos y cuesta muchísimo y tenés que renunciar a muchísimas cosas. Y lo que provocamos es un aislamiento de Guatemala. Yo pasé ujú. por Ecuador y Loli Molina iba a dar un taller de composición y yo no podía asistir porque Guatemala no pertenecía a Iberescena. Y llegué a Buenos Aires, ahí ya pude porque Loli lo estaba haciendo como gratis. Más bien me regaló la oportunidad de acceder gratis, porque era como otra empresa que patrocinaba. Pero mientras sea los gobiernos de Latinoamérica en donde Guatemala no estaba registrada como Iberescena, yo no podía acceder a talleres de formación, conciertos o cuestiones que me iban a servir. Luego Guatemala se sumó y me voy enterando hace unos meses por una chava que hace cine que Guatemala no había pagado su cuota de Iberescena. Entonces, tampoco pueden ellos acceder a los fondos porque no está. Entonces, ¿qué hay que hacer? Que ese grupo de artistas presionen a Guatemala para que pague la cuota. Así de sencillo. Pero tiene que ser una actitud de clan, una actitud de bloque. Y veo que ese es el reto. Los artistas no nos queremos sentar. A veces queremos estar en el jamming, Ujú. fumando, y no podemos sacar una libreta y decir, bueno, ley de derecho de Ujú, autor, vamos a ver. Nos cuesta un poquito. ujú. Aparte de que es aburridísimo. Sí, Hay que hacerlo más interesante o sexy. ujú. Sí, qué interesante. Sí, yo creo que sí, al final comparto bastante tu visión. Y pues bueno, quisiera, ya casi vamos a cerrar el programa, pero quisiera hacerte unas preguntas rápidas. Así se llama este segmento. Eh, Muy bien. Tú me vas a responder con lo primero que se te venga a la mente, ¿verdad? Y lo más brevemente posible, ¿verdad? Una palabra, Yo te voy a decir, ajá, sí, algo. dos, pero que sea lo más breve posible. Va a Una, hablar dos, el tres. subconsciente ahorita. Sí, es momento de darle la bienvenida al subconsciente. Bueno, ¿te gusta hacer arte? Sí, ¿Te hace feliz hacer arte? sí, me libera. ¿Crees que el arte debe ser una herramienta para la transformación social? No debe ser, pero lo puede ser. No está forzado. Mm, ¿Vale la pena vivir del arte en este país? Por la conexión con las personas, sí. Tengo que hacer más rápido para responder. Estoy pensando. No, pero sí está re bien, está re bien. Pareciera que es más bien tu consciente el que salió a relucir ahorita. Y bueno, pues ya para terminar quisiera preguntarte, ¿cuál crees que, bueno, que es el peor de los pesares que, que puede, o sea, que tienen los artistas en Guatemala? Me pasó en la San Carlos, una conductora de estos canales de televisión abierta conducía un evento de teatro y a mí me invitaron a tocar. No me pagaron sonido, no consiguieron sonido. Entonces yo tenía que tocar en el salón de la San Carlos sin sonido. Y
conductora, muy trajeada, muy vestida, muy maquillada. Yo llegué como me he visto, ¿me entiendes? Yo no llegué con la parafernalia que tenía que acompañar esto, ¿no? Entonces yo llegué con mi playera, mi guitarra y tal. Y la señora me vio con unos ojos de, no sé, o sea, me dijo, usted no vale, solo lo veo y no vale nada, ¿me entiendes? Eso le puede doler a uno mucho y puede botar, yo lo que hice fue agarrar mi guitarra sin sonido ante 200 personas, no sé, solo porque era el de ingeniería y tiene como unas cosas acústicas interesantes. Logré imponer mi voz ante el espacio, todas las personas estaban oyendo y hice lo que nunca volví a hacer, que me fui metiendo entre las sillas de las personas, porque yo dije, no puede ser que hagan de menos las canciones que traigo. No hay nada más importante que la canción. No hago lo del artista, ¿no? Nada más importante que la canción. El público ha venido a eso. Terminé de cantar, el público aplaudió, me fui a sentar, no sé qué. La conductora, muy guapa ella, mire, ¿será que puede volver a cantar? Tenés que ganarte el escenario. Hay que pagar derecho de piso y eso solamente es con emociones. Aquí no hay dinero de por medio. Es que el público necesita conexiones con vos. Te pagan por conectar. No te pagan por tocar la guitarra. A mí no me pagan por tocar la guitarra. No me pagan por cantar. Me pagan porque eso que hago conecte. Entonces hay que ganarse ese espacio y tratar de hacer oídos sordos cuando te digan que no. Ujú. Bueno, ya vamos concluyendo el programa y para cerrar, quisiera agradecerte, Pedro, por la oportunidad de conversar, ¿verdad? Y también de nutrirme bastante. Creo que me llevo muchos aprendizajes de esta charla. Y pues bueno, exhortar también a los artistas que nos están viendo, escuchando, a que pues precisamente pues se cuestionen también, ¿verdad? No solo su creación, sino también todo lo que implica la gestión de esa creación. Y pues bueno, aquí tenemos el ejemplo claro de artistas que a pesar de los pesares, a pesar de tantos obstáculos, desafíos, pues están aquí creando, compartiendo su arte precisamente. En este caso, tu objetivo es la alegría social. Me encantó eso y gracias de verdad. Gracias a ustedes también que nos están sintonizando y pues nos vemos en el próximo A pesar de los pesares. Gracias, Pedro. Gracias a vos. Buenísima onda a todos los organizadores, a Carti, a los amigos de Carti, que son geniales todos, y sobre todo a Kame y a Gaby Gracias. Volten, que al final te conocí. Gracias.